Tenemos la posibilidad de conversar con alguien que lo hemos entrevistado varias veces y siempre es muy interesante para charlar, que es el fiscal. Sí, lo dice medio coreano, ¿no? Sí, viene la mano coreana. Siguen siendo tendencia las cosas coreanas. Bueno, perdón. Está en línea Federico Delgado, fiscal federal. Buen día, Federico. Acá Ari Lijala te saluda. ¿Cómo andan? Buen día. Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿sabes qué? Se nos ocurrió llamarte porque obviamente estarás al tanto de que ayer falleció Fernando de la Rúa y hubo una cantidad de saludos y de que era un hombre de la democracia, etcétera, etcétera. Y nosotros la verdad que ayer cuando nos enteramos se nos vinieron a la cabeza tres cosas. Primero, la represión del 19-20 de diciembre y el estado de sitio y con los asesinatos que hubo. Segundo, la corrupción de la ley de flexibilización laboral. Y tercero, el megacanje, que es una causa que vos investigaste y mucho, y te quería preguntar primero por eso, por esa causa, a qué se llegó, en qué consistió. Por ahí, digamos, es momento por ahí para hablar más del de la Rúa funcionario, por el respeto a la familia, por el dolor, ¿no? Pero nosotros trabajamos en los sobornos del Senado, el megacanje, e hicimos la denuncia por la represión aquel 19 de diciembre, creo que el 20 de la mañana, cuando vimos que las fuerzas policiales atropellaban a las madres de Plaza de Mayo con los caballos. Sí, intervenimos en esos procesos. O sea, ¿vos estuviste en estas tres cosas? Exactamente. No. Momentos difíciles, me hace recordar, yo era muy joven, un momento complicado, los sobornos del Senado fue una cosa realmente compleja. Digamos que el republicanismo que el gobierno de la Alianza pregonaba se fue al tacho, ¿no? Y el megacanje, digamos, fue un desafío intelectual muy fuerte, pues yo recuerdo que nos corrían todo el tiempo con que si investigamos el megacanje Argentina iba al default, mucha prensa en contra, el juez Ballestero de manera bastante valiente procesó, recuerdo, de la Rúa a todos los banqueros y a todo el gabinete porque por colusión de intereses, por confusión de intereses, porque habíamos demostrado que el megacanje, la deuda, en realidad era una artimaña de los banqueros que habían tomado dinero en efectivo de los depositantes, lo habían cambiado por un bono que rendía mucho más, porque ellos preveían que iba a haber default, y con eso habían reducido su exposición al riesgo argentino, ¿no? Se evitaron la quiebra de nuestro país. Por eso después recuerdo que había jubilados japoneses, italianos que reclamaban porque los bancos habían tomado dinero en efectivo y les dieron un papel que en principio les daba mucho más tasa de interés que un depósito en dólares. Llegamos a juicio con ese expediente. Sufrió lo que le pasa a los dos, el Senado y el caso del megacanje, sufrieron lo que pasa siempre a Argentina. El paso del tiempo hizo un trabajo silencioso y fue trabajando con el olvido social, de modo tal que el megacanje de todos los procesados solamente llegó a juicio Domingo Cavallo casi 10 años después de ser procesado y fue absuelto, y de la Rúa llegó a juicio oral casi 12 años después de haber cometido el hecho, y también fue absuelto. Incluso el Tribunal Oral nos mandó a investigar a Manuel Garrido, a mí, y no me acuerdo a quién más, porque habíamos hecho, para que se investigue, se habíamos inducido a Pontacuarto y Alberto Fernández, para que se investigue si habíamos inducido a Pontacuarto a arrepentirse aquel 13 de diciembre del año 2003. ¿Los investigaron a ustedes? ¿Y los terminaron investigando a ustedes? Exactamente, sí, que era, yo me acuerdo, Manuel Garrido, que era fiscal de investigaciones administrativas, Eduardo Freiler, que había sido fiscal acá, Alberto Fernández, que era jefe de gabinete, no me acuerdo quién más del Poder Ejecutivo, alguien creo que de la Oficina Anticorrupción, y nosotros acá en la Fiscalía. Sí, digamos que en términos de prácticas republicanas, mi recuerdo fue de bastante padecimiento, no fue fácil investigar al gobierno de la Alianza, la CIDE nos había pedido sumarios administrativos, juicios políticos, porque habíamos demostrado que los servicios habían pagado el soborno del Senado, y después el megacanje, digamos, increíblemente David Melford, que después fue embajador norteamericano en la India, terminó con un pedido de captura internacional, porque habíamos acreditado que en un vuelo
con Domingo Cavallo se habían puesto de acuerdo cómo hacer el megacanje antes de que el gobierno argentino dicte las normas que lo reglamentaron, ¿no? Digamos, como que primero se habló y después se escribió, y nada, fue una experiencia en términos personales muy importante, y en términos intelectuales muy también, porque aprendimos más o menos cómo es la lógica de la deuda, los niveles de informalidad con que se emiten bonos, cómo se compromete el patrimonio de generaciones, solamente a veces en aquel caso era por ganar tiempo, para evitar el default y para llegar a las elecciones del año 2001, unas elecciones legislativas que el gobierno perdió. Se había hecho el megacanje de la deuda. Esto me acuerdo que para evitar incluso cualquier reproche que tenga que ver con quienes intervenían, convocamos 12 peritos que eran todos profesores de la Facultad de Ciencias Económicas, que tardaron 1 año y pico, hicieron un trabajo fenomenal porque pusieron el megacanje en el contexto histórico de la deuda, y nos demostraron la cuenta económica. Después nosotros teníamos los correos electrónicos que eran donde veíamos con qué grado de informalidad se había refinanciado un pasivo que en aquel momento se sabía que no se podía pagar. ¿Y cuál fue el rol puntual de la Rúa? Digo, además del equipo económico de Cavallo, recuerdo que estaba Sturzenegger, pero puntualmente de la Rúa, ¿qué es lo que ustedes pudieron demostrar? Pese que después se fue absuelto, digamos. En el megacanje, en los sobornos en el Senado, demostramos a través de los registros de ingreso a la Casa Rosada, no había internet porque era el año 2000, y a través de las fotos de Víctor Boucher, que era el fotógrafo de la Casa Rosada, y de otros testimonios, logramos reconstruir que se había hecho una reunión en el despacho presidencial donde se había acordado el pago de sobornos. Eso me acuerdo que el juez Rafeca ordenó un sábado a la mañana una inspección ocular en la Casa Rosada, y fuimos con Pontacuarto casi con los ojos vendados. El juez Rafeca le tomó una lección en la explanada, diciéndole que nos cuente primero qué era lo que íbamos a ver. Pontacuarto detalló con bastante precisión qué era lo que íbamos a ver, e ingresamos a la Casa de Gobierno y ratificamos que, digamos, lo que él había dicho a ciegas se había cumplido, y lo mismo había hecho Pontacuarto con la CIDE, que la CIDE estaba a cargo de un amigo entrañable de la Rúa, que era el señor de Santibáñez, y habíamos demostrado incluso con qué auto se llevó el dinero desde la Secretaría de Inteligencia hasta el departamento donde se distribuyó. Y en el megacanje de la deuda vimos casi la delegación absoluta que había hecho el Poder Ejecutivo en manos de Domingo Cavallo, que era una especie de gurú en aquellos momentos, un superministro, y analizamos todo el proceso de donde Cavallo, a través del cual Cavallo tomaba decisiones económicas, y de la Rúa utilizaba, digamos, el poder que derivaba de la figura presidencial para lograr que el Parlamento y que las líneas administrativas de algún modo acompañaran ese tipo de decisiones. Recuerdo que un burócrata del Fondo Monetario Internacional nos había traído unos documentos que demostraban que Argentina había presentado papeles falsos en el Fondo Monetario, digamos, planillas que decían cosas que no eran reales para conseguir los créditos. Eran expedientes más bien para, una vez que terminaron, deberían ser para politólogos más que para abogados, ¿no? Para pensar cómo se elaboran y se hacen las políticas públicas en la Argentina. Demasiada coincidencia con lo actual. De hecho, nosotros hemos publicado en el Destape que, por ejemplo, para pedir este último préstamo al FMI, no hay un expediente administrativo del Poder Ejecutivo que lo justifique. No, mira, yo recuerdo cuando lo indagaron a De la Rúa, no voy a decir el nombre, tenía varios defensores. Uno de ellos, estaba el juez Ballestero preguntándole, y cuando termina la declaración, uno de los abogados dice: no puedo creer que para comprar azúcar hacemos una licitación y para emitir bonos lo hacemos con este grado de informalidad. Bueno, tiene que ver eso con la lucha de clases, ¿no? Digamos, me parece que hay sectores de la política nacional o del espacio público nacional que están tan transnacionalizados que de golpe tienen una vara diferente para emitir políticas públicas. Pero la verdad que el megacanje es un expediente que, como tuvo relativamente éxito, sería interesante verlo, cómo se conformó y después cómo la práctica judicial lo fue fragmentando en muchos pedazos, fueron zafando los funcionarios y al final quedó solamente uno, y eran más o menos 10 los procesados. Claro. Y entre ellos zafó De la Rúa.
Sí, entonces eso zafó de la Rúa, con un argumento bastante, recuerdo que el argumento era algo así como que era un presidente de la nación, un argumento más político que jurídico. Claro. Y que la figura presidencial de algún modo había que preservarla, bla, 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 pero teníamos un montón de documentos, de pruebas, teníamos la prueba, algo que ahora me parece que se perdió, porque el juez Ballester en aquel momento tuvo la precaución de no ir contra la línea administrativa del Ministerio de Economía, contra los funcionarios de línea, los históricos, que los tuvo como testigos, ¿no? Y ahora, bueno, ahora hay una práctica judicial que a todos los mete a la misma bolsa y eso tiene efectos medio paralizantes para la administración. Pero me acuerdo que en aquel momento fue muy importante la lealtad que tuvieron muchos funcionarios públicos con su trabajo, sí, porque en un gobierno que estaba en funciones, cuando nosotros investigamos los dos casos con el gobierno en funciones, digamos, no esperamos que pase. Aún con el gobierno en funciones, muy valientemente se pusieron del lado de la ley, que es el que debían estar, y contaron algunas cosas impresionantes. Hubo un fin de semana, recuerdo, muy frenético, en el que más o menos por el correo electrónico, que era una modalidad relativamente nueva en aquellos años, se terminó de cerrar cuánto iban a dar cada banco, qué tasa de interés iban a, qué comisión iban a cobrar por cambiar sus propios bonos, que ese fue el gran desfalco, ¿no? Los bancos cambiaron los bonos propios y con eso se zafaron de la quiebra argentina, pero además por eso cobraron una comisión. Y ese fue el delito por el que la justicia los enganchó, para decirlo en lenguaje popular. Es tremendo, Federico, recuerdo, estamos hablando con el fiscal Federico Delgado, es tremendo, pues todo se repite, ¿no? Los mismos actores que ahora, los mismos bancos, los personajes, la historia, incluso el monto es casi parecido, o sea, mira, en ese momento fueron 50.000 millones, ahora son 56.000, pero... Nosotros en aquel momento nos fuimos a leer mucho la vieja causa de Alejandro Olmos, padre, sí, sobre la deuda externa. La deuda. Y yo te puedo asegurar que ahora que tenemos otras causas también que tienen que ver con la deuda externa, porque después fuimos agarrando casi todo el paquete, hay apellidos que desde los años 80 hasta ahora está el padre y están los hijos. El estudio de abogados que interviene en Estados Unidos es siempre el mismo. Incluso, por ejemplo, hay documentos que se presentaron en Ecuador, en Panamá, en Argentina, que son los mismos. Es como dice Marx en el 18 Brumario, ¿no? La historia se repite a veces como tragedia y a veces como farsa, pero sí, es una historia de la repetición. Claro. Es gravísimo, porque es como esto lo voy a decir yo, no lo podés decir vos, pero es como dinastía de chorros. Es tremendo, digamos, el sistema de exacción que sufre el patrimonio público argentino a través de la lógica de la deuda es tremendo, permanece en general invisible. Yo creo que esto que me preguntás vos hoy debe ser la segunda o tercera vez en mi vida que puedo hablar así largo y tendido, digamos, del expediente de la deuda. Y en aquel momento se combinó con algo terrible, porque teníamos por un lado los sobornos del Senado, que era la compra de voluntades para sacar leyes que pedía el fondo, porque recuerdo que Claudio Loser nos mandó unos documentos secretos donde el Fondo Monetario le decía de la Rúa que no iba a haber megacanjes si antes no había reforma laboral. Entonces el gobierno se ve obligado a coaccionar y a comprar senadores para aprobar esa ley, y pocos meses después Elisa Carrió y Graciela Ocaña y Mario Cafiero hacen la denuncia sobre el megacanje de la deuda, pero eran causas diferentes que hablaban exactamente de lo mismo. El problema político de fondo era la deuda, era el drama existencial. Entonces Argentina para eso lo que hizo fue sobornar legisladores por un lado y además después comprometer patrimonio público por muchos años para ganar tiempo. Pero la historia hace su trabajo y el 19 de diciembre del 2001 todo se desmoronó. Bueno, ya no sé qué más decir, porque es tremendo, porque estamos en la misma situación, el fondo pidiendo leyes a cambio de darnos dinero. Hasta ahora no hay sobornos o por lo menos no se conocen, pero la lógica es exactamente la misma. Federico, te traigo un poquito más, acá te quiero consultar sobre tres cosas puntuales. Una, sobre unas críticas muy fuertes que se le está haciendo a Alberto Fernández por haber dicho que los jueces y los fiscales son funcionarios públicos, se expresan a través de sus escritos y que deben rendir cuentas sobre eso. Y se le ha dicho que está presionando a la justicia, etcétera. ¿Qué opinión tenés sobre eso? No, me parece que el artículo 1 de la Constitución Nacional dice que Argentina eligió la forma republicana de gobierno. Y la lógica republicana de gobierno es la lógica de la multiplicación del poder y de la rendición de cuentas permanentes. A mí la verdad que no
No, me parece que es un ruido que está anclado o está anclado en falta de lectura de la Constitución, cosa que puede ser, o si no, en intereses medio mezquinos, porque la verdad que justamente la lógica republicana es rendir cuentas. Es verdad que en Argentina los mecanismos de rendición de cuentas son más bien formales y aparentes, pero me parece que no, que es lógico que cualquier ciudadano, sea quien sea, si pide rendición de cuentas está bien, porque es lo que tenemos que hacer los funcionarios públicos. Bien. Y otra cuestión sobre algo que está actualmente y que nos preocupa, que tiene que ver con la situación del juez Ramos Padilla, y lo que vemos es un intento del gobierno de apartarlo. ¿Cómo lo ves vos? Yo lo dije, mira, creo que a vos te lo dije cuando esto empezó, que me parece que más allá, que el expediente de la ley era una cosa tan pero tan trascendente, que había tantas cosas en juego que podían definir, no del todo, pero sí incidir muy fuerte en el formato de nuestra vida pública, que el expediente ese que lleva el juez Ramos Padilla necesitaba de una gran coalición social que lo sostenga, porque es muy importante y porque ningún poder quiere que lo investiguen y no tolera que lo investiguen. En la Argentina, lamentablemente, históricamente se confunde Estado con gobierno. Entonces me parece que está pasando eso, que se confunde Estado con gobierno, los intereses del gobierno no son lo mismo que los del Estado, y que un caso como, más allá del Ramos Padilla y los involucrados, todos los contornos que tiene ese caso justifica de una amplia coalición social que lo sostenga, y sobre todo la dirigencia política, ¿no? Las personas que han aceptado responsabilidades públicas deberían estar al frente no estoy diciendo de intervenir, ¿no?, sino de sostenerlo en términos de puro interés republicano, porque es muy importante que ese expediente tramite con tranquilidad, que el juez trabaje con la paz que necesita emocional y que llegue hasta donde tenga que llegar, de acuerdo con las pruebas que obtenga. Bien, Federico, muy amable como siempre, muchas gracias por esta charla. A ustedes, gracias. Estábamos hablando con Federico Delgado, fiscal federal. Es muy impresionante, si pueden vuélvanlo a escuchar. La dinámica que él, además le tocó investigar los dos casos, era: el FMI pedía que se dictaran leyes de flexibilización laboral y a cambio de esto prestarle dinero, que llegara dinero a la Argentina para ganar tiempo durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Para eso, en ese momento, pagaron coimas a los senadores para que pasen esas leyes. Estamos en la misma situación. El FMI pidiendo leyes de flexibilización laboral, pidiendo una reforma laboral a cambio de prestar dinero. Bueno, desgraciadamente, 18 años después, estamos en la misma. 8:10